Hola amigos, esta vez vamos a analizar el modelo en variables de estado para un circuito serie RLC. Los elementos almacenadores de energía en este circuito son la inductancia y la capacitancia, y por ello voy a proponer como variables de estado las variables principales de esos elementos. Voy a decir que X1 es la corriente en la inductancia, o sea la corriente I del circuito, y X2 es igual a la tensión en la capacitancia. Como entrada tengo una fuente de tensión y como salida también voy a medir la tensión en la resistencia, y eso implicaría entonces que la salida Y, que es la tensión en la resistencia, es igual a R por I, o sea R por X1. Dada la dirección de la corriente, entonces vamos a recorrer la malla también en la dirección de la corriente, y las polaridades de los elementos pasivos quedarían marcadas automáticamente. La corriente entra por el más en esos elementos pasivos, y la ecuación de suma de tensiones de Kirchhoff, de menos a más, positivo. Y entonces lo que me quedaría es que la fuente U menos la tensión en la inductancia menos la tensión en la capacitancia menos la tensión en la resistencia es igual a 0. Ecuación que puedo ajustar de esta manera: B sub L más B sub C más B sub R igual a U. Voy a marcar esta como la ecuación número 1. La tensión en una inductancia se relaciona con la corriente mediante la expresión B sub L es igual a L por dI dt, que podría decir que es L por X1 punto. Entonces, si reemplazo eso en la expresión 1, lo que me queda es L por X1 punto más B sub C, que es X2, más B sub R, que es R por I, o sea R por X1. Ahora entonces procedo a despejar X1 punto. Por lo tanto, X1 punto sería dI dt menos R sobre L X1 menos 1 sobre L X2 más 1 sobre L por U. Y ahí tendría, digamos, la ecuación alfa del modelo en variables de estado. Para la segunda ecuación, entonces debería recordar que la corriente en una capacitancia es igual a C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. La corriente I sub C es la misma corriente I, entonces yo podría decir que I es igual a C por X2, que es la tensión en la capacitancia, punto. Por lo tanto, X2 punto es igual a 1 sobre C por la corriente, que es la variable de estado X1. Y esa sería mi ecuación beta de las variables de estado. Con esas ecuaciones alfa y beta, entonces voy a hacer una representación matricial. La representación que quiero es que X punto, vector X, igual a A por X más B por U, que sería, para el caso de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, el modelo en variables de estado. ¿Qué es el vector X? El vector X es el vector de las variables X1 y X2, o sea, la corriente en la inductancia y la tensión en la capacitancia. Y entonces escribo de forma vectorial también la derivada. X1 punto y X2 punto es igual a una matriz de coeficientes por el vector X, o sea, por X1 y X2, más un vector de otros coeficientes que acompañan a la señal de entrada U. Y entonces lo que obtendría es lo siguiente: es X1 punto, ecuación alfa. X1 punto es menos R sobre L por X1, menos R sobre L X1, menos 1 sobre L por X2, más 1 sobre L por U, entonces acá iría 1 sobre L por U. Y la ecuación beta me da la segunda ecuación de estado, que sería X2 punto igual a 1 sobre C por X1. Entonces acá iría X2 punto es 1 sobre C X1 y 0 X2. Y en esa segunda ecuación beta tampoco aparece directamente la U, entonces acá iría un 0. Entonces, por lo tanto, yo tendría mis matrices A y B del sistema. Sistema de orden 2 porque tiene dos elementos almacenadores de energía. Los valores propios de esta matriz A definen la estabilidad del sistema, pero bueno, este sistema siempre es estable, dado que RL y C son parámetros positivos. Definimos la salida Y igual a R por I, o sea R por X1. Para obtener la matriz C del sistema, entonces yo diría que Y es igual a un vector fila, o la matriz C del sistema, por el vector de estados X1 y X2. Entonces X1 es la corriente, X2 es la tensión en la capacitancia. Entonces, como la salida solo depende de X1,
mi matriz C del sistema sería R por X1, R por I y 0X2. Entonces acá iría un 0. Esta es la matriz C del sistema. No confundir la matriz C con la capacitancia C. Otra vez resumiendo, para el circuito serie RLC, en el que definí como estados la corriente del circuito o la corriente en la inductancia y la tensión en la capacitancia, tendría las matrices A, B y C para el modelo de estados. Y esas matrices entonces son las que acabamos de escribir. La matriz A, la matriz B, que es 1 sobre L, 0, y la matriz C, que es R, 0. Y entonces tendría mi ecuación en variables de estado, ecuación vectorial x punto igual a por x más b por u, y mi ecuación de salida y igual a c por x. Ese es un posible modelo en variables de estado, ya que un sistema puede tener múltiples representaciones en variables de estado.